anatomía del oído, ¿sí? Y es la última clase de este segmento. El oído es un órgano sensorial que tiene dos funciones. Sí, tiene dos funciones. Una función auditiva y función del equilibrio. Eso merced a una serie de estructuras que vamos a ver a continuación. ¿Dónde está ubicado el oído? A cada lado de la cabeza, detrás de la articulación temporomandibular, por arriba y por delante de la apófisis mastoides, que es una estructura del hueso temporal, y está formado por, tiene tres partes. Este es un esquema del oído, ¿sí? El oído está íntegramente dentro de el peñasco del temporal, del hueso temporal, y como dije tiene tres partes. El oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el oído medio o caja del tímpano y el oído interno. También se llama a veces laberinto. Vamos a ver primero el oído externo, formado por dos estructuras: la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La oreja es de estructura cartilaginosa, recubierta de piel y tiene forma irregular. Esto se llama hélix. ¿Sí? Hélix. Este es el antehélix. Este es el meato auditivo. ¿Sí? Esto se llama trago, esto se llama antitrago, este es el lóbulo de la oreja. Y esto que está aquí, ¿sí?, se llama tubérculo de Darwin y es de alguna manera el rezago de lo que nos queda a nosotros, de lo que tienen los mamíferos. Han visto, los mamíferos tienen la oreja, el pabellón auricular mucho más grande, mucho más largo en longitud, ¿no es cierto? Tienen mucha mejor capacidad auditiva que nosotros. Ya en general nosotros tenemos nuestros sentidos poco desarrollados, no puede decirse desarrollados, sino más bien, digamos, de alguna manera están involucionados, ¿no? Esto se llama fosa triangular. El conducto auditivo externo en parte es óseo y en parte es fibrocartilaginoso, ¿sí? Mide más o menos 4 centímetros, ¿no? Y comunica al oído externo, pabellón auricular, con el oído medio a través de una membrana que se llama tímpano, ¿sí? Tímpano. El conducto auditivo externo tiene vellos, ¿sí?, y tiene glándulas que segregan cerumen. Ya el cerumen es muy importante, ¿sí?, porque protege al conducto auditivo externo de cuerpos extraños, además de lubricarlo. La irrigación del oído externo básicamente está dada por ramas de la carótida externa y ramas de la arteria maxilar interna, ¿sí? La inervación motora, el pabellón auricular tiene 3 músculos que están poco desarrollados, se llaman auriculares: un auricular anterior, un superior y un posterior. En los animales están muy desarrollados, en los mamíferos especialmente, pero en nosotros tienen muy poco desarrollo, no tienen prácticamente ninguna función, ¿sí?, específica. Están todos inervados por el facial. Esa es la inervación motora. Y la inervación sensitiva está a cargo del plexo cervical, ¿sí?, y por el nervio auriculotemporal, que es una rama del quinto 3, del nervio mandibular. Esto que está acá se llama tímpano, ¿sí?, y es una membrana, ¿no?, de color blanco nacarado, ¿sí?, ese es el color normal, y es
digamos, es una membrana que vibra al recibir las ondas sonoras que vienen del conducto auditivo externo y transmite el sonido a la cadena de huesos que están en el oído medio, que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Como el tímpano es accesible al examen, ¿no?, por el conducto auditivo externo, uno puede meter un aparatito que se llama otoscopio, que consta de una lente y de una luz, ¿sí?, para poder ver la membrana timpánica. Eso se llama otoscopía, ¿sí?, y es un examen que se hace frecuentemente para diagnosticar enfermedades del oído. ¿Cuál es la visión otoscópica normal? ¿Qué es lo que nos interesa o lo que nos interesa a ustedes en este momento? Primero hay que aprender qué cosa es lo normal y luego hay que aprender, ¿no es cierto?, lo anormal, ¿sí? Como ustedes están en anatomía, ¿no es cierto?, lo que tienen que aprender es primero lo normal, ¿sí?, lo que normalmente se ve. Entonces la vista otoscópica es esta. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Hagan de cuenta que están viendo la membrana timpánica del lado derecho, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos? Eso que está allí se llama cono luminoso y es normal, ¿sí? Es un artefacto luminoso, ¿no es cierto?, ya que se ve de esa manera por la posición que tiene el tímpano, ¿sí? Normalmente tiene que ser así. Si es más ancho o no existe, eso es anormal, es patológico, ¿sí? Y puede ser, hay por supuesto muchas causas que no viene al caso mencionar ahora. Simplemente tienen que saber que eso es normal y tiene que existir siempre que se hace una otoscopía. Así como el color, aunque aquí se ve medio de repente amarillo, el color en realidad es más bien blanco nacarado, ¿sí? Esto que está acá, esta parte de la membrana, ¿sí?, se llama pars tensa. Se llama pars tensa porque está a tensión y es la parte que vibra, es la parte que realmente, digamos, es la parte funcional de la membrana, ¿no?, que vibra al recibir las ondas sonoras, ¿sí? La otra parte se llama pars flácida, que es esta parte de acá arriba, y esa parte no participa en el mecanismo de la transmisión del sonido, ¿sí? Por eso se llama pars flácida. ¿Qué otras cosas más se ven? A este nivel ¿no?, se proyecta un nervio que ustedes ya conocen, se llama cuerda del tímpano, ¿sí? Por eso le pusieron al nervio cuerda del tímpano, ¿sí?, porque pasa por detrás, ¿no es cierto?, como una cuerda. Ya la cuerda del tímpano es rama del nervio facial, es rama del séptimo par, y luego vamos a comentar un poco más, ¿sí? A ese nivel se proyecta el nervio. Esto que está aquí es la apófisis larga del martillo, que es uno de los huesos del oído medio. Eso es el ombligo o mango del martillo, que es la parte que está unida a la membrana y la que recibe el sonido para transmitirla al resto de la cadena de huesos del oído medio. Esta membrana, ¿sí?, está dividida en 4 cuadrantes. Esto que está aquí es la proyección del yunque, ¿sí?, que es otro hueso del oído medio. Dijimos que está esta membrana dividida en 4 cuadrantes, ¿sí? Este es el antero inferior, este es el antero superior, este es el póstero superior y este es el póstero inferior. ¿Para qué se hace esto? Es frecuente que el oído medio, que normalmente está lleno de aire, ¿no?, puede llenarse de líquido, por muchos motivos, ¿sí? Y muchas veces es necesario sacar el líquido del oído medio, ¿sí? ¿Ya? Ese procedimiento
se llama meningocentesis y no se hace en cualquier sitio, ¿sí? Se hace en un lugar determinado, se hace en el cuadrante postero inferior, ¿sí? ¿Por qué se hace allí? Porque no hay ningún elemento anatómico importante, por eso, ¿sí? Entonces se puede hacer con seguridad a ese nivel. En cualquier otro lugar es peligroso, ¿sí? Entonces se hace solamente aquí. Por supuesto que es un procedimiento que se hace en sala de operaciones o en anestesia general, no es un procedimiento que se haga pues en el consultorio, ¿no? Bueno, entonces esto es otoscopía, se llama, ¿sí? Ahora vamos a ver el oído medio. Al oído medio también se le llama caja del tímpano, ¿sí? ¿Y qué cosa hay en el oído medio? Hay una cadena de huesos pequeñitos, que reciben el sonido de la membrana timpánica y lo transmiten, ¿no?, a una estructura que se llama ventana oval, que lo comunica con el oído interno, ¿sí? Eso es básicamente la caja del tímpano. A los fines didácticos, primero vamos a ver esto. Esta es la cavidad timpánica propiamente dicha. Esto se llama epitímpano, que tiene una relación importante con, se darán cuenta, con esto que está aquí, ¿no es cierto?, que es el peñasco del temporal, el tegmen tímpani, que se llama, ¿no es cierto?, el techo de la cavidad timpánica, ¿no?, y que forma parte de ¿qué cosa? Del piso medio de la base del cráneo, ¿sí? Piso medio de la base del cráneo, ¿no? Esto que está aquí es el hipotímpano y tiene relación con esta estructura que vemos aquí que se llama vena yugular interna, ¿sí? Vena yugular interna. ¿Por qué? Porque a ese nivel está cerca el agujero rasgado posterior, ¿sí? Básicamente, ¿qué estructura es lo que está acá? El golfo de la yugular, ¿sí? Así se llama, golfo de la yugular interna. Dijimos que, desde el punto de vista didáctico, a la caja del tímpano se le describen 6 paredes, una externa, una interna, una superior, una inferior, una posterior y una anterior, ¿sí? Vamos a describir lo que hay en cada una de ellas. En la pared externa es esta. En la pared externa, imaginemos que nosotros estamos parados dentro de la caja del tímpano y estamos mirando a la membrana timpánica por dentro. En la otoscopía veíamos a la membrana timpánica por fuera. Bueno, esto es como si viéramos a la membrana por dentro, ¿sí?, desde adentro. Eso es la pared externa de la caja, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tenemos? El tímpano, ¿no es cierto? El facial dentro de su acueducto, ¿sí?, ya dentro de su acueducto, dando la rama, ¿no es cierto?, cuerda, llamada cuerda del tímpano, ¿no es cierto? Esto es el martillo, este es el yunque, que son 2 huesos del oído medio, ¿sí? Ese es el músculo tensor de la membrana timpánica. Y esa es la carótida interna. La carótida interna en su porción petrosa, ¿no es cierto?, en su porción petrosa. Nos recordarán que la carótida interna entra por el agujero carotídeo y tiene un trayecto intrapetroso dentro de la porción, dentro del peñasco del hueso temporal, ¿sí? A ese nivel se relaciona, ¿no es cierto?, con la caja del tímpano. ¿Qué cosa hay en la pared interna? En la pared interna tenemos esto. Esto que está acá, este relieve que vemos aquí, se llama promontorio. ¿Y qué cosa es lo que representa? Representa el relieve que hace la primera vuelta en espiral del caracol que está detrás. El caracol forma parte del oído interno, ya vamos a ver luego. ¿Sí? Eso es el promontorio.
¿Qué otra cosa más sí hay acá en la pared interna? Este es el estribo, ¿sí? Que es uno de los 3 huesos que hay en el oído medio, el estribo. Esto que está acá es la ventana oval, esta es la ventana redonda, ¿sí? Esto que está aquí, ¿no? Es un plexo nervioso, ¿sí? Es un plexo nervioso que viene del noveno paracraneal, que es el glosofaringeo. Ese nervio se llama nervio timpánico o nervio timpanal o nervio de Jacobson se llama, ¿sí? Es una rama del noveno paracraneal y es el encargado de darle la inervación sensitiva a la caja del tímpano. Esa es la cuerda del tímpano. Aquí está el nervio en el acueducto, ¿sí? En su conducto intrapetroso, que se llama acueducto del facial o acueducto de Falopio también, ¿sí? La pared superior. La pared superior se llama tegmen tímpano, ¿sí? O techo de la cavidad timpánica. Y como ya dijimos, se relaciona con el piso medio de la base del cráneo, ¿sí? ¿Qué importancia tiene eso? Mucha. Cuando hay fractura del piso medio de la base del cráneo, cosa que no es rara, que es frecuente en los accidentes de tránsito, generalmente por traumatismos, se puede romper el techo, equivale a que se rompe el peñasco, ¿no es cierto? Sí, porque eso es lo que está allí, ¿no es cierto? Es el peñasco del temporal, ¿no? ¿Y qué cosa puede haber? Otorragia. El término de otorragia es el término médico que se le da a la salida de sangre por el conducto auditivo externo. ¿Sí? Se llama otorragia. Cuando lo que sale es líquido cefalorraquídeo, se llama otorraquia. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el término médico. Ustedes están en el 2º año de medicina y ya tienen que acostumbrarse a hablar con el término médico, ¿sí? No forman parte del vulgo, sino estudian medicina y van a ser médicos. Por lo tanto, no pueden hablar como el resto de la gente, ¿sí? Entonces, no se dice tiene sangre en el oído, se dice tiene otorragia, ¿sí? Y es un signo, quizás el más frecuente y el más evidente, ¿no? Que nos va a mostrar ¿qué cosa? Que hay una fractura de piso medio de la base del cráneo. ¿Más exactamente de qué? Del peñasco. Pared inferior. La pared inferior básicamente se relaciona con lo que ya mencionamos antes, que es la vena yugular interna, ¿sí? La pared posterior, ¿sí?, se relaciona con la apófisis mastoides. La apófisis mastoides, que es otra porción del hueso temporal, está llena de celdas que están llenas de aire. Normalmente están llenas de aire. Eso es normal. Son las celdas mastoideas. La más grande de todas, la más frecuente, también se llama antromastoideo, ¿sí? Es esto que está acá arriba, ¿sí? Esa es toda la pared posterior, y eso que está señalando la flechita, ¿no?, se llama exactamente orificio tímpano-mastoideo o aditus adandum, ¿sí? ¿Ya? Ese es un nombre latino, no tiene mayor importancia. Se lo menciono porque así se lo pueden preguntar en el examen, por eso. ¿Ya? Y ese entonces es una comunicación que hay entre el oído medio y las celdas mastoideas, que están llenas de aire. Eso que está allí, este relieve que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es el relieve que forma la protrusión del canal semicircular lateral. Los canales semicirculares están en el oído interno. Uno de ellos hace relieve, ¿no es cierto?, en la pared.
como se ve allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pregunta facita, por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué cosa representa? La protrusión del canal semicircular lateral. Lo que está marcado en verde es el trayecto que sigue, ¿qué cosa? El nervio facial, ¿sí? El trayecto del acueducto de Falopio. ¿Qué cosa hay en la pared anterior? En la pared anterior lo que tenemos es la comunicación que tiene el oído medio con la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Esta es la pared anterior. Repito, comunica con la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, que comunica al oído medio con la rinofaringe o nasofaringe. ¿Sí? ¿Ya? Normalmente en un adulto mide más o menos 3-4 centímetros. En los niños es mucho más cortita, es más pequeñita. ¿Sí? A lo sumo medirá 1 centímetro. Y como está permanentemente abierta, siempre suele ser de chiquita y de gran tamaño, ¿no? Es, digamos, el motivo por el que las otitis son muy frecuentes en los niños, ¿sí? Ya los niños pequeños de menos de 2 años, cuando tienen nasofaringitis, ¿sí? Por vía de la trompa de Eustaquio, inmediatamente se contamina o se puede contaminar el oído medio. Esa es la vía de contagio. ¿Sí? De ahí es de donde viene la otitis. La otitis media es una de las causas por las que la cavidad del oído medio se puede llenar de pus, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Normalmente dijimos que está llena de aire, ¿sí? ¿Ya? Pero se puede llenar de pus. El principal motivo por el que se llena de pus, ¿cuál es? La otitis media, supurada. Inclusive se puede perforar en la membrana timpánica. Se hace un hueco y se ve salir la pus. ¿Sí? Se perfora de manera espontánea, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuyo caso, cuando hacemos la otoscopía, se ven hallazgos que no son los normales, por supuesto, ¿no? En los adultos ya eso no ocurre porque la trompa es más larga. La función principal de la trompa de Eustaquio es equiparar la presión atmosférica, ¿sí? Dentro de la caja del tímpano. Si no existiera, en algún momento la caja podría estallar simplemente. Si no lo hace es porque tenemos, ¿no es cierto?, esa comunicación. Vamos a ver ahora la cadena de huesos. Dijimos que en el oído medio hay 3 huesitos, ¿sí? ¿Ya? Que son los encargados de transmitir la vibración sonora desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. Son 3 huesos: el martillo, el yunque y el estribo o estapedio. ¿Sí? Estribo o estapedio. Aquí están articulados, ¿no? Aquí, ¿qué cosa estaría? La membrana timpánica, ¿no es cierto? Este es el martillo. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una apófisis larga, que era la que se veía, ¿se acuerdan?, en la membrana timpánica, una apófisis corta y un mango, ¿sí? Y un mango o manubrio del martillo, que, ¿se acuerdan?, está proyectado en la parte central de la membrana timpánica, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el yunque, tiene una rama corta, una rama larga, el cuerpo. Este es el estribo, tiene 2 ramas, ¿sí? Esta es la cavidad articular y esto que está acá se llama platina. Esa parte de la platina es la que está unida a la ventana oval, ¿no? Y es la que efectivamente transmite el sonido a la cóclea, que es una parte del oído medio. ¿Ya? Aquí están los huesos articulados, con sus nombres. La articulación entre el martillo y el yunque es sencilla de montar. La articulación entre el yunque y el estribo es una enartrosis.
¿sí? Es una enartosis esférica. Los músculos. El martillo tiene un músculo que está inervado por una rama del quinto 3, que es una rama del trigémino, ¿no es cierto? Que es el quinto par craneal. El estribo tiene un músculo que es inervado por el facial, ¿sí? Por el séptimo par craneal. Vamos a ver un poco de los nervios del oído. Ya mencionamos los dos. Uno es la cuerda del tímpano, rama del facial, más exactamente rama del ganglio geniculado. El ganglio geniculado es básicamente un ganglio del intermediario. ¿Se acuerdan cuando han visto nervio facial? Que el nervio tiene un 7 bis, que se llama, ¿no es cierto? Es un nervio intermediario, ¿sí? Es el que tiene la mayor parte de la información vegetativa y sensorial. El otro, que es el llamado facial a secas, es el que lleva la parte motora, el que tiene la parte motora. La cuerda del tímpano tiene dos componentes. Un componente aferente, visceral, ¿sí? Para el sentido del gusto, llega a la lengua vía nervio lingual, ¿sí? Al que se le une en la fosa, ¿no es cierto?, en la fosa cigomática, ¿no? Y así es como llega a los 2/3 anteriores de la lengua, para darle inervación sensorial. El sentido del gusto es ese, ¿sí? El otro componente, ¿no es cierto?, es un eferente visceral parasimpático para inervar a las glándulas salivales sublingual y submaxilar, a los que llega también vía nervio lingual. En cuanto al nervio timpanal o nervio de Jacobson, que es rama del glosofaringio, del noveno paracraneal, ¿no?, tiene también dos componentes: el sensitivo, que es el que le da la sensibilidad al oído medio, ya mencionamos, y un componente también parasimpático que vía nervio auriculotemporal, que es una rama, ¿se acuerdan?, del tronco sensitivo del nervio mandibular, llega a la glándula parótida para dar inervación, ¿no es cierto?, para dar secreción salival a la glándula parótida. Entonces, las glándulas salivales están inervadas por estos dos nervios, ¿no es cierto?, por una rama del facial y por una rama del glosofaringio. Y, como se darán cuenta, los dos tienen relación con el oído medio. Ahora vamos a ver el oído interno. El oído interno tiene, o laberinto, ¿sí?, tiene dos componentes: un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Este está contenido en este, ¿sí? El membranoso está contenido en el laberinto óseo. Entre ambos hay un líquido que se llama perilinfa, ¿sí? Perilinfa. Repito, el laberinto membranoso está contenido en el laberinto óseo. Entre ambos hay un líquido que se llama perilinfa. Dentro del laberinto membranoso hay, a su vez, otro líquido que se llama endolinfa. Este es el oído interno. ¿Qué tenemos en el oído interno? Esto que está acá se llama caracol o cóclea. Estos son los conductos semicirculares. Esta es la ventana redonda. Esta es la trompa faringotimpánica. Esto que está acá es la nasofaringe, ¿no? Y el caracol tiene, como ya luego vamos a ver ahora un poquito más de detalle, un conducto coclear, que es esto que está aquí, ¿no?, y una rampa vestibular y una rampa timpánica, ¿sí? Esto que está acá arriba, en amarillo, son nervios. Este es el facial y este es el octavo par craneal. Este es el conducto auditivo interno. Recuerdan que por el conducto auditivo interno entraban el séptimo par y el octavo par, ¿no es cierto? El séptimo par sale luego por el agujero estilomastoideo, pero el octavo par no sale, se queda allí,
¿sí? Y ese es el nervio encargado de llevar la audición y el equilibrio hacia el sistema nervioso central. Por eso se llama estatoacústico o cócleo vestibular, porque tiene dos componentes, como luego vamos a ver. Vamos a ver primero el laberinto óseo. ¿Sí? El laberinto óseo tiene un vestíbulo, unos canales semicirculares óseos y un caracol óseo. Esto es un dibujo, ¿sí? ¿Sí? Si están atentos, se supone que tienen que estar atentos, ¿sí? ¿Ya? No estoy hablando por las puras. Ya, cada diapositiva que pasa, tienen que ir guardándola en su mente, ¿sí? ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, imaginarse que se está viendo tal o cual estructura, ¿no? ¿Sí? Allí. Esto que está aquí es como si hubiéramos sacado la caja del tímpano, ¿no? Y estamos viendo la cara interna, ¿no es cierto? Por eso es que se ve aquí el vestíbulo, y esto que está acá es la ventana oval y esto es la ventana redonda. Esto que está acá es la primera vuelta en espiral del caracol. ¿Cómo se llamaba esto en la pared interna del oído medio? Promontorio, ¿no es cierto? Ese es el promontorio. Aquí estamos viendo el hueso, digamos, ¿sí? Ya hemos sacado, pues, ¿no es cierto?, la caja del tímpano, y por eso que se ve eso, ¿no? ¿Qué otra cosa se ve? Los conductos semicirculares. Este que está aquí, ¿se acuerdan que también hacía relieve, ¿no es cierto?, en la pared, ¿no es cierto?, de la caja del tímpano. Este vestíbulo es el que tiene, acá está, esta es la ventana oval, que era donde, ¿no es cierto?, está unida la platina del estribo, o del estapelio, y esta es la fosa, la ventana redonda. La ventana redonda normalmente está ocluida, si está cerrada, y no forma parte del mecanismo de transmisión del sonido. La que sí forma parte es la ventana oval, ¿sí? Ahí está unida la platina del estribo, ¿no es cierto?, y que la estimula, ¿no es cierto?, y lo que hace finalmente es, ¿no es cierto?, ¿no?, estimular. La cóclea es parte del sistema auditivo, y los conductos semicirculares son parte del equilibrio. Los conductos semicirculares están distribuidos de tal manera de que ocupan todas las posiciones que uno puede tener en el espacio, y lo que hacen es informarle al sistema nervioso central de nuestra posición en el espacio, ¿sí? Por eso que forma parte, el oído, dijimos al inicio, ¿no?, del equilibrio. Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Acá tenemos, se le ha sacado, digamos, una parte al hueso, ¿no es cierto? Canal semicircular lateral, este es el posterior, este es el anterior, ¿sí? Esto ya dijimos ventana redonda, acá estaba la ventana oval, que en este momento ya no se ve, y lo que se ve atrás es el vestíbulo que está perforado, ¿no es cierto?, está cribado, porque de ahí salen las fibras nerviosas de los nervios, del octavo par, ¿no es cierto? No tanto de la parte vestibular como de la parte coclear. ¿Qué más vemos aquí? ¿Sí? La rampa vestibular y la rampa timpánica. Esto que está acá se llama lámina espiral ósea, ¿sí?, lámina espiral ósea, y esto que está acá se llama helicotrema, ¿sí?, helicotrema. El laberinto membranoso, que está contenido dentro del óseo, ¿no?, tiene un utrículo, un sáculo, conductos semicirculares y el caracol membranoso o cóclea, ¿sí?, o cóclea. Tenemos esto, ¿sí? Este es lo que se llama conducto coclear, estos son los conductos semicirculares, ¿sí? Este es el sáculo, este es el utrículo, ¿sí? Y esto que está aquí es el inicio de los nervios. Esto que está acá en verde es un ganglio nervioso que se llama ganglio de Scarpa, ¿sí? Se llama ganglio de Scarpa. Y luego van a ver que forma parte de la vía vestibular, de la vía del equilibrio, ¿sí? Esto es un esquema, ¿no es cierto?, que es un esquema, ¿sí?, en donde están el laberinto óseo y el laberinto membranoso.
pero por lo menos por respeto a los pacientes tenemos que estar. Vamos a hacer eso. ¿Y si no? Yo no voy a molestar. Nadie tampoco. Pues están acá casi. A ver, decíamos que esto es un esquema, ¿no?, en donde está el laberinto óseo y el laberinto membranoso, ¿sí? Esto que está acá es el vestíbulo, ¿sí? Vestíbulo. Este es el caracol óseo y este es el caracol membranoso, contenido, como dijimos, en el caracol óseo, ¿no es cierto? Rampa vestibular, rampa timpánica, ¿no es cierto? Los canales semicirculares, ¿sí? El inicio del octavo paracranial, esta es la parte auditiva y esta es la parte vestibular, ¿sí? ¿No? Esto que está aquí, en número 1, es la ventana oval, esto es el estribo o estapedio, esta es la ventana redonda, ¿sí? Estos son los conductos semicirculares, ya dijimos, ¿sí? Como se dan cuenta aquí, ¿no?, hay estas flechitas. Lo que indican estas flechitas es la dirección que siguen las ondas sonoras al entrar al caracol, ¿sí? ¿Recuerdan que el tímpano vibraba, hacía vibrar la cadena de huesos, la cadena de huesitos, ¿no?, estaba unida mediante la platina del estribo a la fosa oval, ¿no?, y ahí es donde llega la onda sonora que hace finalmente, que estimula, ¿no es cierto?, a la cóclea, al caracol membranoso, que es donde está el órgano de la audición. Vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes. Si hacemos un corte transversal a este nivel, lo que vamos a encontrar es esto, ¿sí? Es esto. El eje central, en donde da la vuelta el caracol, se llama modiolo, ¿sí? Se llama modiolo. Esta es la lámina de los contornos, así se llama, ¿sí? ¿Ya? Esta que está acá es la lámina espiral ósea, ¿sí? Este es el caracol membranoso, esta es la rampa timpánica y esta es la rampa vestibular, ¿sí? Y esto que está aquí es el nervio. Si hacemos una ampliación de esa zona, ¿qué vamos a encontrar? Esto, ¿sí? Tienen que seguir, por favor, ¿sí? Esto es una ampliación de lo anterior. Esta es la lámina de los contornos, ¿sí? Esta es la lámina espiral ósea. Este es el modiolo, el eje en donde, ¿no es cierto?, da la vuelta el caracol. Y este es el nervio coclear. Aquí están las fibras nerviosas. Esto que está aquí, ya luego vamos a ver, se llama órgano de Corti, ¿sí? Órgano de Corti se llama. Un poco más, esta es la rampa vestibular, esta es la rampa timpánica y este es el conducto coclear, ¿sí? Y esto que está aquí es el órgano de Corti. Si hacemos una ampliación de esa zona, vamos a ver esto, ¿sí? Ven que hay una membrana que se llama membrana tectoria, hay una serie de células. No estamos en clase de histología, así que simplemente lo menciono para que lo sepan. No es necesario que lo sepan así en estricto como está aquí. Está la membrana basilar, ¿no es cierto? Y luego las fibras nerviosas para el nervio coclear. Básicamente lo que hace la membrana tectoria, lo que hace este órgano de Corti es transformar la vibración mecánica que produce la onda sonora en un estímulo nervioso, ¿no es cierto?, para dirigirlo a la corteza cerebral. Eso es lo que hace el órgano de Corti. Esta es una vista de arriba, ¿no? Es como si se hubiese sacado, digamos, parte del peñasco. Estos son las celdas mastoideas. Este es el pabellón auricular, este es el conducto auditivo externo, martillo, yunque, caracol óseo, conductos semicirculares, ¿no es cierto? Esta es la membrana timpánica. Esto sería la cavidad del oído medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de aquí salen el nervio coclear y el nervio vestibular. Vamos
Vamos a repetir un poco lo que dijimos de la transmisión sonora. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auricular, que las dirige hacia el conducto auditivo externo. ¿Sí? Al final del conducto auditivo externo, ¿qué cosa está? El tímpano, que vibra, y al vibrar transmite el sonido a la cadena de huesos, martillo, yunque y estribo. El estribo, que está unido a la ventana oval, ¿no es cierto?, estimula, ¿no es cierto?, a esa ventana, ¿no es cierto?, y el sonido, ¿da?, va por la rampa, ¿no es cierto?, que ya hemos mencionado antes, y estimula finalmente ¿a qué cosa? A la membrana basilar, que es donde estaba, ¿se acuerdan?, el órgano de corte, ¿no?, que es la que va, como ya dije, no va a transformar el impulso mecánico en impulso nervioso, y lo va a dirigir a la corteza cerebral. Es un resumen, por supuesto, ¿sí? Luego, cuando ya estén en quinto año y les den clases de otorrinolaringología, les van a ahondar un poco más en el tema, ¿sí? Vamos a ver un poco ahora del nervio, ¿sí? El nervio cócleo-vestibular es el octavo paracraneal. Como dijimos, tiene dos componentes, ¿sí? Un componente coclear, que es la parte auditiva, y un componente vestibular, que es para el equilibrio. En cuanto al nervio coclear, ¿sí?, cuando se habla de vías nerviosas, motoras, sensitivas, etcétera, etcétera, ya luego van a ver cuando estemos en neuroanatomía, se habla siempre que una vía nerviosa tiene su primera neurona, segunda neurona, tercera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, el nervio coclear, este es un resumen, ¿sí?, de la vía auditiva. ¿Dónde nace la vía coclear, la vía de la audición? La primera neurona está en el ganglio espiral de Corti. El ganglio de Corti es el que recibe, ¿no es cierto?, la información que viene del órgano de Corti, ¿no es cierto? ¿Sí? Que viene del órgano de Corti. La segunda neurona está en los núcleos cocleares dorsal y ventral que están en el tronco del encéfalo. ¿Qué significa eso? El nervio que sale del oído interno se va al tronco del encéfalo, ¿no es cierto? Ahí tiene como una estación, la segunda neurona. Asciende por el tronco del encéfalo hasta el mesencéfalo, ¿sí?, que es donde está la tercera neurona. Exactamente ¿dónde está la tercera neurona? En el cuerpo geniculado medial, que es parte del mesencéfalo, parte del tronco del encéfalo, ya luego van a ver. Y la cuarta y última neurona está en el lóbulo temporal del cerebro, en la corteza temporal del cerebro. Más específicamente, ¿dónde? En las circunvoluciones transversas de Heschel, área 41 y también área 42. Las áreas que reciben los estímulos nerviosos en la corteza cerebral tienen números, ya luego van a ver, ¿sí?, cuando estemos en neuroanatomía. En este caso, la corteza auditiva tiene el número 41 y el número 42. En cuanto a la parte vestibular, o la parte del equilibrio, ¿sí?, la parte del equilibrio, tiene su primera neurona en el ganglio de Scarpa, que habíamos mencionado, ¿sí? ¿Se acuerdan en una diapositiva? Ganglio de Scarpa. La segunda neurona está en núcleos vestibulares, que son tres, superior, inferior y medial, que están en el tronco del encéfalo. A partir de allí hay dos vías, una que se llama inconsciente y otra que se llama consciente. ¿Ya? La definición de consciente o inconsciente es que lo inconsciente pasa, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Lo consciente pasa y nos damos cuenta, ¿sí? Esa es la definición. Hay una serie de cosas que pasan, ¿no?, que nos pasan a nosotros y nosotros no nos damos cuenta de que nos pasan, ¿sí? Eso significa inconsciente. Van a ver luego que hay sensibilidad profunda consciente, inconsciente, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso, estamos hablando del nervio vestibular, ¿no es cierto? Esta parte inconsciente llega al cerebelo. El cerebelo es parte del sistema nervioso central. El cerebelo es un órgano que está encargado de el equilibrio, está encargado de el tono muscular y de los movimientos automáticos.
¿sí? Ya luego lo vamos a estudiar en neuroanatomía, ¿sí? Esa es la parte inconsciente, ¿sí? O sea, hasta allí lo que llega, nosotros no somos conscientes de que eso está ocurriendo, ¿sí? De allí sale luego información hacia la corteza cerebral, ¿sí? Como dice ahí, va del cerebelo al tálamo, que es parte del diencéfalo, y luego a la corteza cerebral. Ahí eso es la parte de la que nosotros nos damos cuenta, digamos. Por eso se llama consciente. ¿Sí? Consciente. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Gracias.